Bienvenidos de nuevo, viajeros de los límites. Bienvenidos, onironautas. Les pido que por un momento se desconecten de la seguridad ilusoria de sus pantallas y de la luz artificial que protege sus hogares. Busquen ese refugio de calma que ya conocen. Ese santuario personal donde la lógica estricta del día a día se desvanece y da paso a la posibilidad infinita y aterradora de la noche. Acomódense en la penumbra. Dejen que el ruido del tráfico, las voces de la calle y las notificaciones digitales se conviertan en un murmullo lejano, hasta que solo quede mi voz y el latido rítmico de su propia curiosidad. Ahora, visualicen que están caminando por los pasillos de un museo infinito, subterráneo y oscuro. No es un museo de historia natural común con huesos limpios y etiquetas claras bajo luces halógenas. Este lugar huele a formaldehído rancio, a pergamino viejo y al polvo de siglos de secretos enterrados. Aquí, el polvo danza en haces de luz tenue y las vitrinas de cristal grueso guardan secretos que la ciencia ha decidido ignorar. En las sombras de estas galerías se esconden las formas de criaturas que los libros de texto niegan, pero que la historia, en sus susurros más oscuros, se niega a olvidar. Estamos entrando en el reino prohibido de la criptozoología. Para muchos, esta palabra evoca imágenes de tabloides sensacionalistas, mitos infantiles y locura. Pero la criptozoología no es el estudio de fantasías. Es la búsqueda científica de animales ocultos, criptos. Es el recordatorio constante de nuestra propia ignorancia. Animales que hoy damos por sentados, como el gorila de montaña, descrito por los exploradores como una tribu de hombres peludos y violentos, y considerado un mito hasta 1902. O el celacanto, un pez fósil que murió hace 65 millones de años hasta que una red de pesca lo trajo, vivo y coleando, a la superficie en 1938. O el dragón de Komodo, un lagarto monitor gigante que los pilotos de la Primera Guerra Mundial juraban haber visto, solo para ser ridiculizados hasta que una expedición en 1926 probó que los dragones eran reales. Hoy no vamos a contar cuentos de fogata. Vamos a abrir 8 expedientes clasificados. 8 casos que no se basan en rumores, sino en documentos históricos reales, reportes policiales oficiales, investigaciones militares de alto nivel y testimonios jurados de hombres de ciencia que vieron cómo su realidad se desmoronaba ante sus ojos. Ajusten sus auriculares, abran su mente y prepárense para cuestionar lo que creen saber sobre la fauna que comparte este planeta con nosotros. Aquí están los 8 misterios documentados más inquietantes, detallados y aterradores de la criptozoología. Misterio 1. La bestia de Gévaudan, la plaga de Dios, 1764 a 1767. Comenzamos nuestro viaje no en una selva remota e inexplorada, sino en el corazón mismo de la civilización europea, en una época que se enorgullecía de la ilustración, la enciclopedia y la razón. Sin embargo, en la provincia de Gévaudan, una región montañosa, boscosa y salvaje en el centro-sur de Francia, hoy parte del departamento de Lozère y Alto Loira, la razón fue brutalmente devorada por una pesadilla viviente. Este es, sin duda, el caso criptozoológico mejor documentado de la historia humana. Con miles de páginas de registros parroquiales de defunción, cartas reales selladas por Luis XV y tácticas militares que atestiguan un horror absoluto que duró 3 años. La historia comienza oficialmente con sangre inocente, bajo el sol de verano,
de 1764. Jeanne Boulet, una joven pastora de 14 años, cuidaba a su rebaño cerca del pueblo de Les Subacs. No regresó a casa. Cuando los aldeanos encontraron su cuerpo, la escena era tan grotesca que muchos vomitaron. No había sido atacada simplemente por lobos, animales con los que los pastores lidiaban a diario. Su cuerpo estaba destrozado con una violencia y una fuerza que desafiaba la comprensión. Su garganta había sido arrancada de cuajo, y el patrón de las heridas sugería algo mucho más grande, más inteligente y más sádico que un lobo. Fue la primera víctima oficial registrada en los libros de la iglesia como muerta por la bestia feroz. Lo que siguió fue un reinado de terror que sumió a la región en una histeria colectiva. Una bestia desconocida comenzó a cazar humanos sistemáticamente, pero no eran ataques de un animal común impulsado por el hambre. La bestia mostraba una preferencia macabra. Ignoraba a las ovejas, las cabras y las vacas, presas fáciles para atacar directamente a los pastores, especialmente mujeres y niños. Los sobrevivientes, como una joven valiente que luchó contra el monstruo con una lanza improvisada montada en un palo, describieron a una criatura que parecía salida de las pinturas del infierno de El Bosco. Era del tamaño de un ternero o un caballo pequeño, con el pecho increíblemente ancho y fuerte, cubierto de un pelaje rojizo con una extraña franja negra que recorría su espina dorsal. Su cola era inusualmente larga y musculosa, con una borla de pelo al final, algo que los lobos europeos jamás tienen. Pero era su cabeza lo que causaba pesadillas. Enorme, plana y terrible, con orejas pequeñas y puntiagudas y unas mandíbulas descomunales capaces de triturar un cráneo humano de un solo mordisco como si fuera una nuez. La bestia mostraba una inteligencia estratégica que helaba la sangre de los veteranos de guerra. Atacaba a plena luz del día, sin miedo al fuego de los mosquetes. A menudo decapitaba a sus víctimas y bebía su sangre caliente, dejando los cuerpos desnudos y colocados en posturas grotescas, casi rituales. El pánico fue tal que las misas se llenaron. La gente creía que era un castigo divino, una plaga enviada por Dios para purgar sus pecados. La noticia viajó desde las aldeas de barro hasta los salones de mármol de Versalles, llegando a la corte del rey Luis XV. El rey, humillado por el hecho de que una simple bestia desafiara su poder divino y aterrorizara a sus súbditos en su propio reino, decidió intervenir con toda la fuerza del Estado. Primero, envió al capitán Duhamel y a sus dragones, soldados de caballería de élite, endurecidos en batallas contra prusianos e ingleses. Imaginen la escena. Tropas veteranas, uniformadas y armadas con mosquetes y sables, peinando los bosques brumosos y densos de Marguerite bajo la lluvia, aterrorizados no por un ejército enemigo, sino por una sombra que se movía más rápido que sus caballos y que parecía burlarse de sus tácticas. Duhamel organizó las batidas de caza más grandes de la historia, movilizando a más de 30.000 campesinos y soldados. Mataron cientos de lobos, exterminando la población local de cánidos, pero las muertes de humanos continuaban sin pausa. La bestia aparecía en un pueblo, mataba y 1 hora después atacaba a 20 kilómetros de distancia, una velocidad de desplazamiento imposible para un animal normal. Frustrado y avergonzado ante la prensa internacional, especialmente la inglesa, que se burlaba de que el ejército francés no pudiera con un lobo, el rey envió a su propio arcabucero real y lugarteniente de caza, François Antoine. En septiembre de 1765,
Tras semanas de rastreo, Antoine mató a un enorme lobo gris de 80 kilos cerca de la abadía de Chasses. Lo llamaron el lobo de Chasses. Fue disecado apresuradamente y enviado a Versalles como trofeo. La corte celebró con banquetes. El rey declaró el misterio resuelto oficialmente. Y Antoine recibió una fortuna en tierras y títulos. Pero la bestia no había muerto en Chasses. 2 meses después, en el frío diciembre, cuando la nieve cubría Gévaudan, la matanza se reanudó. Pero esta vez, la bestia volvió con una furia renovada y vengativa. Los testigos la describieron no ya como un animal, sino como un demonio cauteloso que había aprendido a evitar a los soldados. En total, los documentos oficiales registran más de 240 ataques, con 113 muertes confirmadas y 98 víctimas que sobrevivieron, pero quedaron mutiladas o desfiguradas de por vida. Finalmente, el 19 de junio de 1767, un cazador local y hombre de fe dudosa llamado Jean Chastel puso fin a la pesadilla durante una cacería organizada por el marqués de Abcher. La leyenda persistente y oscura dice que Chastel, un hombre extraño y solitario que algunos sospechaban había criado a la bestia o tenía un vínculo con ella, usó balas de plata o balas fundidas con medallas de la Virgen María bendecidas ex profeso. Al ver a la criatura salir de la espesura, Chastel no disparó de inmediato. Leyó una letanía, cerró su libro de oraciones con calma, apuntó y disparó. La bestia cayó muerta al instante. El informe de la autopsia realizada en el castillo de Besque por 2 notarios reales, el cirujano Boulanger y su hijo, es un documento histórico fascinante y profundamente perturbador. Al abrir el estómago de la bestia, encontraron lo que todos temían: restos de una niña pequeña, confirmando sin duda alguna que este animal era el asesino de hombres. La descripción anatómica detallaba un animal que, aunque canino, tenía características únicas que no correspondían a ningún lobo europeo. Patas diferentes, tal vez más largas y adaptadas a la carrera. Una membrana nictitante en los ojos, un tercer párpado, común en reptiles o aves, pero raro en mamíferos de ese tipo. Y una dentición extraña. ¿Qué era realmente la bestia de Gévaudan? Las teorías modernas son inquietantes. Algunos zoólogos sugieren que pudo ser una hiena rayada, Yaena yaena, importada de África, lo cual explicaría la borla en la cola, el pelaje rayado, la fuerza de la mandíbula y la espalda inclinada. Otros hablan de un híbrido monstruoso, de perro de guerra y lobo, criado y entrenado por un sádico, quizás el propio hijo de Chastel, para matar humanos, protegido con una armadura de cuero de jabalí que explicaría por qué las balas rebotaban en los primeros encuentros. O tal vez, como temían los campesinos, era un último remanente prehistórico, un mesoníquido o un perro oso que había sobrevivido en los bosques profundos. El cuerpo de la bestia de Chastel fue enviado a la corte, pero debido al calor del verano y a una mala técnica de taxidermia, llegó podrido y hediondo. Fue enterrado sin más análisis en un lugar desconocido. El misterio biológico se perdió en la putrefacción, pero el trauma de una nación quedó grabado para siempre. En los cementerios del Auxerre, cientos de tumbas sin nombre nos recuerdan que a veces los monstruos ganan. Misterio 2. El Mothman, el heraldo de la tragedia, 1966 a 1967.
Damos un salto de 2 siglos y cruzamos el tormentoso Atlántico hacia los Estados Unidos, aterrizando en una pequeña localidad industrial a orillas del río Ohio, Point Pleasant, Virginia Occidental. Aquí, en una comunidad trabajadora rodeada de bruma tóxica y chimeneas de fábricas, entre noviembre de 1966 y diciembre de 1967, la realidad pareció fracturarse por completo. Este caso no trata de un avistamiento aislado de un monstruo en el bosque, trata de un asedio paranormal completo. Durante 13 meses, más de 100 testigos creíbles, policías, bomberos, pilotos, madres de familia y funcionarios, reportaron encuentros con una imposibilidad biológica que parecía presagiar la muerte misma. Todo comenzó la fría noche del 15 de noviembre de 1966. 2 matrimonios jóvenes, los Scarberry y los Malete, conducían su Chevrolet del 57 cerca de una zona prohibida, conocida como el Área TNT. Este lugar era un laberinto de antiguos búnkeres de explosivos de la Segunda Guerra Mundial, ahora abandonados y reclamados por la maleza y las sombras. Al pasar cerca de la vieja planta eléctrica, sus faros cortaron la oscuridad e iluminaron algo que no debería haber estado allí, de pie junto al camino. No era un animal, no era un hombre. Era una figura humanoide, grisácea, de unos 2 metros de altura. Pero lo que les detuvo el corazón y les heló la sangre fueron 2 detalles monstruosos. Tenía unas alas enormes, parecidas a las de un murciélago, pero con plumas sucias, plegadas contra su espalda. Y lo más aterrador, no tenía cabeza. Sus ojos, 2 orbes rojos, brillantes e hipnóticos del tamaño de platos o reflectores de bicicleta, estaban situados directamente en la parte superior de su pecho masivo. El pánico se apoderó de ellos con una violencia primitiva. El conductor, Roger Scarberry, gritó y pisó el acelerador a fondo en un intento desesperado de huir. El coche rugió y alcanzó los 160 kilómetros por hora en la carretera oscura y sinuosa. Y sin embargo, la criatura desplegó sus alas, de más de 3 metros de envergadura, y se elevó verticalmente sin esfuerzo, como un helicóptero silencioso. Lo imposible sucedió entonces. La criatura lo siguió desde el aire. Planeaba sobre el techo del coche, manteniendo la velocidad infernal de 160 kilómetros por hora sin siquiera batir sus alas, solo deslizándose en el aire como una sombra proyectada por el diablo. Los jóvenes podían escuchar un chillido agudo y mecánico sobre el rugido del motor, un sonido que describieron como un ratón gigante o un disco rayado tocado a máxima velocidad. Llegaron a la comisaría del pueblo lívidos, temblando, en estado de shock absoluto. El ayudante del sheriff Millard Halstead, un hombre serio y veterano que conocía a los jóvenes de toda la vida y sabía que no eran bromistas, dijo después: «He visto gente asustada, he visto víctimas de accidentes y crímenes, pero nunca he visto un terror tan puro como ese en unos ojos humanos». Halstead fue a investigar esa misma noche. Aunque no vio a la criatura, su radio policial enloqueció con una estática extraña, voces distorsionadas y sonidos ininteligibles cada vez que se acercaba a la zona TNT. Pero el Mothman, como lo bautizó la prensa inspirándose en el villano de Batman de la época, no estaba solo. Su aparición coincidió con una oleada de alta extrañeza que convirtió a Point Pleasant en la capital mundial de lo paranormal. Unos días antes, el 2 de noviembre, un vendedor llamado Woodrow Derenberger tuvo un encuentro en la carretera interestatal 77 con una nave extraña y un ser llamado Indrid Cold. Cold
Un hombre de apariencia humana, pero con una sonrisa fija, artificial y telepática, le habló sin mover los labios. Además, extraños hombres de negro comenzaron a acosar a los testigos. No eran agentes del gobierno, sino seres pálidos, con ropa fuera de moda, que hablaban con acentos robóticos, bebían gelatina directo del sobre y amenazaban a las familias para que guardaran silencio sobre lo que habían visto. Otro evento escalofriante involucró a Newell Partridge, un contratista local. La noche en que el Mothman fue visto por primera vez, Partridge estaba en su casa viendo televisión cuando la pantalla se llenó de patrones extraños y un zumbido ensordecedor que hizo estallar el tubo de imagen. Su perro pastor alemán, Bandit, un animal feroz y guardián entrenado, comenzó a ladrar agresivamente hacia el granero, con el pelo del lomo erizado. Partridge salió con una linterna. Al apuntar hacia el heno, 2 círculos rojos brillantes le devolvieron la mirada desde la oscuridad. Bandit, valiente hasta el final, salió disparado hacia la criatura para atacar. Partridge corrió a buscar su escopeta, pero cuando volvió, su perro ya no estaba. Nunca volvió a verlo. Días después, Sir Roger Scarberry dijo haber visto el cadáver de un perro grande al lado de la carretera, en la zona TNT, justo donde vio al monstruo. Durante 13 meses, la criatura fue vista por todo el valle del río Ohio. Un bombero la vio en su jardín. Un médico la vio cruzando la carretera. Las descripciones eran siempre consistentes. Gris, alada, ojos rojos en el pecho y un sentimiento de pavor puro y mal absoluto que irradiaba de su presencia. La historia culminó en una tragedia real y devastadora que marcó a la nación y cerró el ciclo de horror. A las 5 de la tarde del 15 de diciembre de 1967, en plena hora punta de las compras navideñas, el Silver Bridge, el majestuoso puente colgante de cadena que conectaba Point Pleasant con Ohio, emitió un gemido metálico que se oyó a kilómetros. Segundos después, colapsó repentinamente. El acero se retorció como papel. En cuestión de segundos, decenas de coches cayeron a las aguas heladas, negras y profundas del río Ohio. Fue una escena dantesca. Regalos de Navidad flotando en el agua aceitosa, gritos de auxilio en la oscuridad y el silencio repentino de la muerte. 46 personas murieron esa tarde fría. Después de la catástrofe, los avistamientos del Mothman cesaron de golpe. Se desvaneció tan misteriosamente como había llegado, como si su misión hubiera terminado. ¿Qué era? ¿Fue la criatura un presagio, una advertencia de la tragedia inminente que intentaba comunicar algo a su manera monstruosa? ¿Fue una maldición antigua, atraída por la energía de muerte del lugar, donde supuestamente hubo una batalla y una maldición del jefe Shawnee Cornstalk? ¿O fue simplemente una grulla canadiense perdida, como dijeron los escépticos? Aunque ninguna grulla mide 2 metros, persigue coches a 160 kilómetros por hora, ni tiene ojos rojos brillantes en el pecho, Point Pleasant nunca olvidó. Hoy, una estatua metálica con ojos de acero inoxidable vigila el centro del pueblo. Un monumento eterno al año, en que el miedo tuvo alas y la muerte vino volando. Misterio 3. El Mokelembembe, el leviatán viviente del Congo. Nuestra siguiente parada nos lleva lejos de la civilización, al corazón de las tinieblas de África Central, la inmensa, húmeda y casi impenetrable cuenca del río Congo. Imaginen un lugar donde el tiempo se detuvo. Una selva tan vasta, antigua y hostil
con pantanos que se extienden por miles de kilómetros, bajo un dosel de árboles que apenas deja pasar la luz del sol, que ha permanecido prácticamente inalterada desde la época de los dinosaurios, hace más de 65 millones de años. Y según las tribus locales y decenas de expediciones occidentales serias, quizás algunos de sus habitantes originales nunca se fueron. Hablamos del Mokele Mbembe. En la lengua lingala, el nombre resuena con respeto y temor. Significa el que detiene el flujo de los ríos. Una descripción poderosa para una criatura poderosa. A diferencia de otros críptidos como el Mothman o los fantasmas, que parecen tener cualidades etéreas o interdimensionales, el Mokele Mbembe es descrito consistentemente, siglo tras siglo, como un animal de carne y hueso. Un ser biológico que respira, come y defeca. Es un peligro físico real para los pescadores que se aventuran demasiado en los pantanos de Likuala. Los nativos pigmeos Baka y otras tribus de la región del lago Tele lo han conocido desde siempre. No como un mito, sino como otro animal de la selva, igual que el elefante o el león. Lo describen como una criatura anfibia enorme, del tamaño de un elefante de bosque o un hipopótamo grande. Su piel es de color gris parduzco, lisa y sin pelo, parecida a la de un paquidermo pero más brillante. Tiene patas gruesas y pesadas como columnas para soportar su peso en el barro, y una cola larga, musculosa y poderosa, similar a la de un cocodrilo. Pero lo que lo distingue es su cuello, largo y flexible, como una serpiente pitón, rematado por una cabeza pequeña, de reptil, a veces descrita con un solo cuerno o diente largo que sobresale para romper la vegetación. Es esencialmente herbívoro, alimentándose de plantas ribereñas y especialmente de los duros frutos de una liana llamada malombo. Sin embargo, es extremadamente territorial y agresivo. Los ancianos de las tribus cuentan con terror cómo el Mokele Mbembe ataca las canoas que invaden su territorio, volcándolas con una facilidad pasmosa y matando a los ocupantes con golpes de su cola o mordiscos furiosos, aunque nunca devora los cuerpos. Los deja flotando como advertencia. También se dice que odia a los hipopótamos. No los tolera en sus ríos y los expulsa violentamente, matándolos si es necesario, lo que explica por qué hay zonas del Congo extrañamente vacías de hipopótamos, a pesar de ser un hábitat perfecto para ellos. La evidencia documental occidental es antigua y sorprendente. En 1776, el misionero francés Lévin Bonaventure describió haber visto huellas enormes de 3 garras en la orilla del río, imposibles para cualquier animal conocido. Pero la evidencia moderna comienza con fuerza en 1913. El capitán alemán Ludwig Freiherr von Stein zu Lausnitz lideró una expedición oficial para cartografiar la entonces colonia de Camerún. En su informe, un documento militar seco y objetivo que no buscaba monstruos, anotó con sorpresa los relatos consistentes de los nativos sobre una bestia que vivía en los ríos Sombo y Sanga. Stein zu Lausnitz escribió textualmente: el animal se dice que es de color gris parduzco con una piel suave. Su tamaño es aproximadamente el de un elefante, al menos el de un hipopótamo. También mencionó un detalle crucial. Los nativos le mostraron un sendero a través de la densa selva que la criatura había hecho para llegar al agua. Un túnel de vegetación aplastada que ningún otro animal conocido podría haber dejado sin dejar marcas de colmillos o garras diferentes. Durante el siglo XX, la prueba más convincente vino de la simple observación antropológica.
Cuando los exploradores europeos mostraban a los nativos ilustraciones de libros de zoología para identificar la fauna local, estos no reaccionaban con especial interés ante osos, leones o jirafas. Eran animales exóticos, pero animales. Pero cuando, casi como broma o prueba de control, les mostraban una ilustración de un saurópodo, un dinosaurio de cuello largo, como un Apatosaurus o Diplodocus, la reacción era inmediata, unánime y aterrorizada. Mokele Mbembe, Mokele Mbembe. Lo reconocían al instante como el monstruo del lago. En la década de 1980, la ciencia intentó dar caza al mito. El biólogo de la Universidad de Chicago, Roy McCall, una figura académica respetada y ex vicepresidente de la Sociedad Internacional de Criptozoología, lideró 2 expediciones durísimas a la zona. McCall no encontró el cuerpo, pero recopiló cientos de testimonios que coincidían en detalles anatómicos precisos. El propio McCall tuvo un encuentro cercano inquietante. Vio una estela masiva en el agua, causada por un objeto grande que se sumergió rápidamente al acercarse su bote, produciendo una ola que casi los voltea. Los guías locales, pálidos de miedo, identificaron la ola como la señal inequívoca del sumergimiento del monstruo. En 1983 ocurrió el casi contacto. El biólogo congoleño Marcelin Agnagna, del zoológico de Brazzaville, afirmó haber visto a la criatura con sus propios ojos durante 20 minutos en el lago Tele. Describió el cuello largo y la cabeza pequeña sobresaliendo del agua a unos 300 metros, moviéndose de lado a lado. Trágicamente, y esto es parte de la maldición de la criptozoología, en la emoción y adrenalina del momento, Agnagna comenzó a filmar, pero olvidó quitar la tapa de la lente de su cámara de cine Super 8. Grabó 20 minutos de oscuridad y sonido ambiente. Perdió la oportunidad de obtener la prueba definitiva, pero su testimonio jurado como zoólogo entrenado añade un peso enorme al misterio. ¿Es el Mokele Mbembe un pequeño saurópodo relicto? Si hubo un lugar en la Tierra donde un dinosaurio pudiera sobrevivir a la extinción del Cretácico, refugiado en un ecosistema estable, ecuatorial, sin glaciaciones y aislado de la competencia de los grandes mamíferos, sería la cuenca del Congo. La selva guarda celosamente sus secretos, y el Mokele Mbembe sigue siendo, hasta hoy, el santo grial vivo de la criptozoología, nadando en aguas turbias donde el hombre moderno apenas se atreve a entrar. Misterio 4. El Minnesota Iceman, el eslabón perdido en el hielo, 1968. En diciembre de 1968, el invierno más crudo de la década azotó el medio oeste americano, y con él llegó el misterio más grande y tangible de la evolución humana. No apareció en una excavación arqueológica meticulosa, ni en una cueva sellada, sino en el lugar más improbable. Una feria rodante en Minnesota, entre puestos de algodón de azúcar y juegos de azar trucados. Este caso es quizás el más frustrante de todos, porque la ciencia tuvo el cuerpo, literalmente, al alcance de la mano. Lo fotografiaron, lo midieron y lo más inquietante, lo olieron. El showman Frank Hansen recorría los centros comerciales y carnavales con una atracción grotesca que anunciaba a bombo y platillo: la criatura de hielo o el hombre de Siverskoye. En un ataúd refrigerado con una tapa de vidrio gruesa y escarchada, yacía el cuerpo congelado de un ser humanoide, grande y peludo. Hansen, un hombre nervioso y evasivo,
Contaba historias contradictorias sobre su origen para confundir a la prensa. A veces decía que lo habían encontrado flotando en un bloque de hielo en el mar de Ojotsk, cerca de Rusia. Otras que lo había comprado a un millonario excéntrico en Hong Kong, o que lo habían matado cazadores de focas japoneses. La noticia llegó a oídos de dos titanes de la criptozoología: Ivan T. Sanderson, biólogo y exagente de inteligencia británico, y el Dr. Bernard Heuvelmans, el respetado zoólogo belga, considerado el padre de la criptozoología. Ambos, hombres de ciencia endurecidos y escépticos ante los fraudes de feria, donde a menudo exhibían monos afeitados o maquetas de cera, decidieron viajar para desacreditar la farsa. Hansen, a regañadientes y bajo presión, les permitió examinar el cuerpo en su remolque privado, lejos de las miradas de los curiosos, durante 3 días intensos. Lo que esperaban que fuera un muñeco de goma bien hecho, los dejó en estado de shock absoluto desde el primer minuto. A través del hielo, limpiando la escarcha con sus propias mangas, vieron y documentaron un homínido macho adulto, de 1,80 m de altura. Estaba cubierto de un pelo oscuro, grueso y tupido, de unos 10 centímetros de largo. Su anatomía era imposible de falsificar. Tenía un torso en forma de barril, inmensamente ancho, un cuello corto y tan musculoso que la cabeza parecía hundida en los hombros, y manos enormes, desproporcionadas, con pulgares delgados y uñas planas y amarillentas, casi manicuradas, que indicaban claramente que era un primate, pero no un humano moderno, Homo sapiens, ni ningún simio conocido como el gorila. Su rostro era una ventana al pasado. Tenía una nariz ancha y pug, como la de un perro pequinés, con las fosas nasales vueltas hacia arriba, y una boca ancha, con labios finos que ocultaban dientes grandes. Pero lo que convenció a estos expertos de que no era un fraude, sino un cadáver biológico real, fueron los detalles macabros de su muerte-violencia. Podían ver la estructura ósea bajo la piel pálida en algunos puntos donde el hielo era más claro. El brazo izquierdo parecía roto, torcido en un ángulo antinatural, con el hueso cúbito desplazado, sugiriendo que la criatura había levantado el brazo en un último gesto defensivo. Y lo más impactante y horrible, el ojo derecho de la criatura había sido volado fuera de su órbita. Colgaba sobre la mejilla y la parte posterior del cráneo faltaba, dejando ver materia cerebral congelada y sangre oscura que había manado antes de congelarse. Había sido ejecutado con un disparo a quemarropa. Durante el examen sucedió algo definitivo que eliminó cualquier duda. Debido al calor de las lámparas de los investigadores, el vidrio del ataúd se agrietó levemente o una junta cedió. De la fisura emanó un olor inconfundible, denso y nauseabundo. El olor dulce y putrefacto de carne en descomposición. Un muñeco de cera, látex o plástico no se pudre. Sanderson y Heuvelmans supieron entonces con un horror creciente que estaban ante un asesinato reciente de una especie desconocida. Heuvelmans estaba convencido de que era un hombre de Neandertal que había sobrevivido hasta el siglo XX, o una especie paralela a la que bautizó provisionalmente en sus notas como Homo pongoides, hombre con forma de simio. Sanderson creía que era un pariente del Bigfoot o Sasquatch. Publicaron sus hallazgos preliminares y el mundo científico se estremeció. El prestigioso Instituto Smithsonian, a través del primatólogo John Napier, mostró interés oficial en examinar el cuerpo y posiblemente confiscarlo para la ciencia. Y entonces el misterio se oscureció
y entró en el terreno de la conspiración. Se rumorea fuertemente que el FBI se involucró, ya que si la criatura era humana o casi humana, alguien, probablemente quien se la vendió a Hansen, había cometido un asesinato al dispararle en la cabeza. Frank Hansen, visiblemente asustado por la atención legal y la posibilidad real de cargos criminales por homicidio o tráfico de especies, hizo desaparecer el cuerpo de la noche a la mañana. Se esfumó. Meses después, cuando la presión bajó, volvió a exhibir a Al-Eisman en las ferias. Sanderson y otros expertos corrieron a verlo, pero notaron la diferencia al instante. Ahora era un modelo de látex. Era una copia burda del original. Los detalles sutiles, la fractura ósea visible bajo la piel, los poros, el pelo natural y sobre todo el olor a muerte. Todo había desaparecido. Era un muñeco. Hansen afirmó hasta su muerte que el original de carne y hueso había sido devuelto a su verdadero dueño, un millonario anónimo en California, llevándose consigo la prueba física más importante de nuestra historia evolutiva. ¿Dónde está ahora ese bloque de hielo? ¿Sigue en algún congelador privado o fue enterrado para ocultar el crimen del siglo? Misterio 5. El Mapinguari, la furia blindada del Amazonas. Volvemos a Sudamérica, a la selva más grande y misteriosa del mundo, la Amazonía. Un océano verde donde miles de especies aún esperan ser descubiertas. Pero entre los árboles milenarios hay un nombre que se susurra con miedo y respeto. Un monstruo que aterroriza incluso a los hombres más duros de la selva. Los seringueiros, recolectores de caucho, los buscadores de oro y los cazadores experimentados de la frontera entre Brasil, Perú y Bolivia. El Mapinguari. El nombre, en lengua tupí-guaraní, significa la cosa que tiene la pata torcida o el animal que ruge. En el folclore más fantástico y distorsionado por el miedo, se le describe como un demonio de un solo ojo y una boca llena de dientes afilados en el estómago. Pero cuando se filtran las leyendas y se habla cara a cara con testigos presenciales serios, surge un animal aterradoramente real y biológicamente plausible. Las descripciones modernas, recopiladas meticulosamente durante décadas por el ornitólogo estadounidense David Oren, quien ha trabajado para el Museo Goeldi en Brasil y entrevistado a decenas de testigos que juran sobre la Biblia lo que vieron, pintan una imagen consistente. El Mapinguari es una criatura bípeda, inmensa, de más de 2 metros de altura, cuando se yergue sobre sus patas traseras. Está cubierta de un pelaje rojizo, duro y enmarañado. Tiene garras largas y curvadas hacia adentro, como ganchos de acero oxidado, capaces de desgarrar la corteza de los árboles para marcar territorio, y si es necesario, destripar a un hombre o a un jaguar de un solo golpe. Pero 2 características lo hacen único, biológicamente fascinante y temible en el bestiario mundial. Primero, su olor. Se dice que el Mapinguari emite un hedor químico tan nauseabundo y potente, una mezcla concentrada de ajo, heces, sudor rancio y carne podrida, que actúa como un arma defensiva. Los cazadores relatan que el olor es tan denso que golpea como un puño físico. Puede desmayar a un hombre, provocar vómitos incontrolables e instantáneos, o desorientar completamente a los mejores perros de caza a cientos de metros de distancia, dejándolos gimiendo e inútiles. Segundo, su invulnerabilidad. Los nativos y caboclos juran que sus escopetas y rifles de caza son inútiles contra la bestia.
Cuentan historias de disparar a quemarropa cuando la criatura cargaba contra ellos y ver cómo los perdigones parecían rebotar en su piel o simplemente enfurecerlos sin penetrar, como si llevara una armadura invisible. Dicen que el Mapinguari es inmortal, a menos que se le acierte en el ojo o en el ombligo. David Oren propuso una teoría fascinante que une la criptozoología con la paleontología, dando sentido a todo el mito. Él cree firmemente que el Mapinguari no es un monstruo sobrenatural, sino un perezoso terrestre gigante, Megatherium o Milodon. Estos animales, bestias colosales que la ciencia considera extintas hace 10.000 años al final de la última glaciación, encajan perfectamente con cada detalle de la descripción de los testigos. Eran bípedos facultativos, tenían garras gigantescas para derribar ramas, poseían un pelaje rojizo y duro, y lo más importante y revelador, tenían osteodermos. Los perezosos gigantes tenían una piel reforzada con nódulos de hueso dérmico, una cota de malla natural de hueso incrustada bajo el pelo que efectivamente haría rebotar balas de bajo calibre o perdigones, explicando la invulnerabilidad mítica. Además, los perezosos podían pararse sobre sus patas traseras, exponiendo su gran barriga y sus glándulas odoríferas. Lo que un testigo aterrorizado en la oscuridad de la selva, bajo el efecto del pánico, podría interpretar al ver el movimiento de los músculos abdominales o una glándula abierta, como una segunda boca en el estómago. Oren ha recolectado moldes de huellas extrañas que parecen fondos de botella invertidos, debido a que el animal camina sobre sus nudillos o el borde externo del pie, torsionando la pata, tal como dice su nombre indígena. Y muestras de pelo y heces que, aunque degradadas por la humedad de la selva, no coinciden con ningún animal conocido. El ADN definitivo sigue siendo esquivo, pero la consistencia de los relatos sugiere que en las profundidades inexploradas del Amazonas, un gigante de la era de hielo aún camina, rugiendo con un grito que suena extrañamente humano, y protegiendo su territorio con un escudo de hueso y un aura de pestilencia. Misterio 6. El demonio de Dover. 25 horas de extrañeza. 1977. Este es uno de los casos más extraños, concentrados y específicos de la criptozoología mundial. No hay una larga tradición de folclore centenario aquí, ni leyendas de indios nativos, ni avistamientos dispersos por décadas. Todo el misterio ocurrió en una ventana de tiempo increíblemente estrecha. Apenas 25 horas, en la tranquila y acomodada ciudad de Dover, Massachusetts, en abril de 1977. 3 grupos de testigos independientes, adolescentes sobrios, deportistas y confiables, vieron exactamente la misma imposibilidad biológica en un radio de 3 kilómetros, dibujándola después casi idénticamente, sin haber hablado entre ellos. La pesadilla comenzó la noche del 21 de abril. Alrededor de las 10:30 de la noche, Bill Bartlett, de 17 años, conducía su Volkswagen Beetle por Farm Street con 2 amigos. Iban charlando y bromeando, hasta que al pasar por una zona boscosa, los faros del coche iluminaron algo que caminaba sobre un muro de piedra bajo al costado de la carretera. Bill vio algo que su mente se negó a procesar al principio. Describió una criatura pálida, completamente libre de pelo, con una piel rugosa y húmeda que brillaba como papel de lija mojado, o la panza de un tiburón. Su cabeza era enorme, desproporcionada con su cuerpo, con una forma oblonga de melón o huevo,
y descansaba sobre un cuello tan delgado y frágil que parecía imposible que pudiera sostenerla. Sus extremidades eran largas y filiformes, con dedos largos, delgados y huesudos, como zarcillos de planta, con los que se aferraba a las piedras del muro con una destreza inhumana. Pero lo peor, lo que hizo que Bill tuviera pesadillas durante años, eran los ojos. 2 orbes de color naranja brillante, grandes, intensos y sin párpados, que ocupaban casi toda la cara. No tenía nariz, no tenía boca visible, no tenía orejas, solo esos ojos naranjas y una cabeza gigante. Yo no vi a un animal, vi a una criatura. No era un ciervo deforme, era algo más, dijo Bill, quien quedó tan afectado que al llegar a casa dibujó un boceto con manos temblorosas. Ese dibujo se ha vuelto uno de los iconos más famosos de lo inexplicable. 2 horas después, a medianoche, a unos kilómetros de distancia, John Baxter, de 15 años, caminaba a casa solo por Miller Hill Road después de dejar a su novia. Vio una figura pequeña caminando hacia él en la oscuridad. Pensando que era un amigo del vecindario, M.G. Bouchard lo llamó. La figura se detuvo en seco. Al acercarse, John se dio cuenta con horror de que la silueta no era humana. La criatura corrió hacia una hondonada boscosa y se detuvo junto a un árbol, abrazándolo. John, impulsado por una curiosidad extrema, la observó a pocos metros. Describió la misma cabeza grande y cuerpo de mono, y unos pies extraños que parecían amoldarse a las rocas sobre las que estaba parada. Sintió un miedo primario, un instinto de presa, y retrocedió lentamente antes de correr por su vida. La noche siguiente, el 22 de abril, también alrededor de la medianoche, Abby Brabham, de 15 años, iba en coche con su novio por Springdale Avenue. Ella vio a la criatura al costado de la carretera, agazapada a 4 patas, mirándolos. Su descripción coincidía perfectamente con la de Bill y John. Sin pelo, cabeza de melón, cuerpo delgado y extremidades de araña. Pero hubo una diferencia inquietante. Abby juró que los ojos brillaban de color verde, no naranja. Los investigadores sugieren que esto podría deberse al reflejo de los faros del coche desde otro ángulo, o quizás al estado emocional o de alerta de la criatura. Ojos naranjas cuando está tranquila, verdes cuando está asustada. 3 testigos, 3 lugares, 25 horas. La policía investigó si, aunque los chicos eran conocidos por ser estudiantes modelo y no problemáticos, no encontraron a la criatura. El criptozoólogo Loren Coleman, quien vivía cerca, investigó el caso días después. Entrevistó a los chicos por separado y validó su sinceridad absoluta. No estaban mintiendo. Habían visto algo. El demonio de Dover no encaja en ninguna categoría zoológica fácil. No parece un primate, ni un oso sarnoso, ni un perro. Su anatomía desafía la biomecánica terrestre. Algunos sugieren que podría ser un gris extraviado, un extraterrestre biológico que vagó perdido por Dover, desorientado y débil, durante 2 días antes de morir en el bosque o ser rescatado por su nave. Nunca más fue visto. Desapareció tan rápido como llegó, dejando solo dibujos inquietantes y la certeza absoluta en la mente de 4 jóvenes de que por una noche compartieron su pueblo con un visitante de otro mundo. Misterio 7. El monstruo de Flatwoods. Terror tóxico en la colina. 1952. Si el demonio de Dover era extraño pero pasivo,
El monstruo de Flatwoods es una pesadilla de alta tecnología, agresión y toxicidad biológica. Este caso difumina la línea entre la criptozoología y la ufología, presentando un encuentro físico cercano con una entidad que dejó secuelas médicas tangibles en los testigos. Ocurrió la tarde del 12 de septiembre de 1952, en pleno auge de la paranoia de la Guerra Fría y los platillos volantes. En el pequeño pueblo de Flatwoods, Virginia Occidental, un grupo de niños jugaba fútbol en el patio de la escuela cuando vieron un objeto brillante y pulsante cruzar el cielo. Parecía estar en problemas. Lo vieron reducir la velocidad y aterrizar o estrellarse con un ruido sordo en la cima de una colina cercana, en la granja de Fisher. Movidos por la curiosidad y el miedo de que fuera un avión caído o un invasor ruso, corrieron a buscar a un adulto. Encontraron a Kathleen May, una esteticista y madre local, y al joven miembro de la Guardia Nacional, Eugene Jean Lemon, de 17 años. El grupo, ahora de 7 personas, la señora May, Lemon y 5 niños, subió la colina en la oscuridad creciente. Al llegar a la cima, notaron que algo estaba mal en el ambiente. Una niebla extraña, acre y caliente, cubría el suelo a la altura de las rodillas. El aire olía terriblemente a metal quemado, aceite diésel y azufre. Un olor químico penetrante que les provocó náuseas instantáneas y ardor en los ojos y garganta. A la izquierda, bajo un viejo roble, Lemon vio 2 luces pequeñas y brillantes, como brasas de carbón. Pensando que era un animal, quizás una zarigüeya en el árbol, giró su linterna hacia ellas. El haz de luz reveló una figura de terror gótico que los perseguiría hasta la tumba. Flotando a unos metros del suelo, había una entidad de 3 metros de altura. Tenía una cara redonda, de color rojo sangre y encendida desde dentro con una luz pulsante, rodeada por una estructura oscura en forma de caperula puntiaguda o haz de espadas. Su cuerpo no era humano. Bajo la cabeza parecía llevar un vestido metálico oscuro con pliegues verticales, de un color que describieron como verde militar o negro pero brillante. De los costados de este cilindro salían unos brazos pequeños, atrofiados y con garras mecánicas, que extendía hacia ellos amenazadoramente. La criatura no caminó. Al ser iluminada, emitió un silbido sibilante y mecánico, y se deslizó o flotó hacia ellos sobre el suelo rápidamente, sin mover las piernas, si las tenía. El grupo, presa del pánico absoluto al ver a ese gigante de 3 metros venir hacia ellos, tiró la linterna y huyó colina abajo gritando, tropezando en la oscuridad, llorando y convencidos de que el monstruo los iba a atrapar y matar. Pero el horror no terminó al bajar la colina. Muchos de los testigos sufrieron enfermedades misteriosas y graves esa misma noche y en las semanas siguientes. Kathleen May y Jean Lemon fueron los más afectados por lo que los médicos llamaron la enfermedad de Flatwoods. Sufrieron vómitos violentos, convulsiones, hinchazón severa de garganta y nariz. Lemon no pudo tragar alimentos sólidos durante 2 semanas debido a la inflamación y un ardor persistente en los ojos. Un médico que los trató describió los síntomas como sorprendentemente similares a los de las víctimas de exposición al gas mostaza o radiación ionizante. A la mañana siguiente, un reportero local fue al sitio con la policía. No encontraron el objeto, pero encontraron marcas extrañas en el barro, marcas de deslizamiento, no huellas de pies, y un residuo de aceite negro y espeso que impregnaba la hierba y olía a azufre.
El perro de Jean Lemon, que había corrido emocionado adelante del grupo la noche anterior para investigar, regresó a casa esa noche enfermo, asustado y vomitando. Nunca se recuperó y murió poco después. Los escépticos de la Fuerza Aérea, en su proyecto Libro Azul, concluyeron apresuradamente que vieron un meteoro y luego una lechuza con sus garras extendidas, distorsionada por la niebla y el miedo. Pero, ¿puede una lechuza medir 3 metros de altura, flotar sin batir alas, tener una cara roja brillante, dejar residuos de aceite y causar síntomas médicos de envenenamiento químico severo en 7 personas al mismo tiempo? El monstruo de Flatwoods sigue siendo uno de los encuentros más físicos, documentados y dañinos con lo otro. Misterio 8. El Orang Pendek, el hombre de la selva, Sumatra. Para nuestro último misterio, viajamos a medio mundo de distancia, a las selvas nubladas, volcánicas y densas de la isla de Sumatra, en Indonesia. Aquí, en las laderas del monte Kerinci, lejos de los monstruos de pesadilla o los extraterrestres hostiles, encontramos al candidato más probable, humilde y científicamente plausible para ser reconocido oficialmente por la zoología en el siglo XXI, el Orang Pendek. A diferencia del Bigfoot americano o el Yeti del Himalaya, que son descritos como gigantes esquivos de más de 2 metros, el Orang Pendek, hombre bajo en indonesio, es descrito modesta y consistentemente de una manera muy diferente. Es un primate bípedo, pequeño y compacto, de 1 metro a 1,20 m de altura. Es increíblemente fuerte, de hombros anchos y está cubierto de pelo corto, generalmente de color miel, dorado o grisáceo, y no negro como los gibones o rojizo largo como los orangutanes. Pero el detalle más perturbador es su humanidad. Los nativos de las tribus locales, como los Kubu, insisten en que camina erguido por el suelo el 100% del tiempo. Nunca usa sus nudillos como los simios y tiene rasgos faciales sorprendentemente humanos, con una nariz prominente y no chata. Corren rumores de que habla en un idioma ininteligible entre ellos. La evidencia histórica es sólida y abundante. Los colonos holandeses que ocuparon Indonesia a principios del siglo XX, hombres pragmáticos que construían plantaciones y carreteras, enviaron docenas de informes detallados a la administración colonial. Uno de los avistamientos más famosos, detallados y conmovedores, ocurrió en 1923. El colono holandés Van Herwaarden, un cazador experimentado que había matado tigres y jabalíes, se encontró con una de estas criaturas subida a un árbol mientras inspeccionaba una zona de tala. Van Herwaarden levantó su rifle deportivo. Tenía al eslabón perdido en la mira. Podía matarlo y hacerse famoso, obtener el espécimen del siglo. Pero no pudo disparar. Años después escribió: la criatura me miró, no con el miedo animal de un mono, sino con una especie de tristeza o reproche humano. Tenía una cara tan humana, tan parecida a un anciano, que sentí que estaría cometiendo un asesinato si apretaba el gatillo. Bajó su arma y el Orang Pendek bajó del árbol y se alejó caminando tranquilamente sobre 2 patas, perdiéndose en la espesura. En tiempos modernos, la investigación ha dejado de ser anecdótica. Ha sido liderada por Debbie Martyr, una periodista británica que llegó a Sumatra en 1989 como una escéptica total, con la intención de escribir un artículo burlón sobre el mito. Pero a las pocas semanas tuvo su propio encuentro visual con la criatura.
vio un pequeño animal bípedo, dorado y musculoso, cruzar un sendero. Ese momento cambió su vida. Terminó dedicando 15 años a buscarlo. Ella y el fotógrafo Jeremy Holden, bajo el auspicio de Fauna and Flora International, una de las organizaciones de conservación más antiguas y respetadas del mundo, no un grupo amateur de cazadores de monstruos, han recopilado evidencia física crucial mediante trampas de cámara y rastreo. Tienen moldes de huellas que han sido analizadas por primatólogos y expertos en biomecánica de la Universidad de Cambridge. La conclusión es asombrosa. Las huellas muestran una anatomía de pie que no es de oso, ni de orangután, ni de humano moderno. Muestran un pie ancho, con el dedo gordo separado, como un simio, pero con un arco y una estructura ósea adaptada para caminar erguido permanentemente. Una mezcla imposible que no debería existir, pero que está impresa en el barro. También se han analizado muestras de pelo cuyo ADN no coincide con ningún primate conocido de la región. El descubrimiento científico en la vecina isla de Flores de los restos del Homo floresiensis, apodado el Hobbit, en el año 2003, dio una credibilidad inmensa a la existencia del Orang Pendek. La ciencia confirmó que hubo humanos diminutos y arcaicos viviendo en Indonesia hasta hace apenas 12.000 años, un parpadeo en tiempo geológico. Si sobrevivieron hasta entonces, es posible que en las vastas, inexploradas y prohibidas selvas de Sumatra, una prima lejana de nuestra especie, otra rama de la humanidad que creíamos extinta, haya sobrevivido hasta hoy. La evidencia sugiere que están ahí fuera, observándonos desde la espesura con ojos inteligentes, siendo los últimos guardianes de nuestro pasado remoto. Onironautas, hemos recorrido el mundo juntos esta noche. Hemos viajado desde los salones de la corte de Francia, bajo el terror de la bestia, hasta los pantanos prehistóricos del Congo, donde los dinosaurios se niegan a morir. Hemos estado en puentes condenados en Virginia Occidental, bajo la mirada roja del Mothman, y en las selvas impenetrables de Sumatra, buscando a nuestro reflejo perdido. Hemos desempolvado archivos que el mundo prefiere ignorar, y hemos mirado a los ojos de criaturas que desafían nuestra cómoda definición de realidad. La bestia de Gévaudan nos enseñó que el terror puede sangrar a una nación entera y burlar a los ejércitos. El Mothman nos recordó que hay cosas en el cielo que presagian el desastre y que el destino puede tener alas. El Mokele Mbembe y el Mapinguari nos susurran desde la oscuridad que nuestra historia extinta y la era de hielo podrían estar vivas a la vuelta de la esquina. Y el Orang Pendek nos mira desde la selva con un rostro que es inquietantemente familiar, recordándonos que no estamos tan solos como creemos. La criptozoología nos da una lección de humildad necesaria y profunda. El mapa no es el territorio. Que la ciencia occidental no haya catalogado algo en una enciclopedia, que no esté en Wikipedia, no significa que no exista. El mundo es más vasto, más profundo, más salvaje y mucho más antiguo de lo que nuestros satélites y nuestra arrogancia pueden captar. Todavía quedan sombras en el mapa. Todavía quedan monstruos. Y tal vez, solo tal vez, la próxima vez que caminen por un bosque silencioso o conduzcan por una carretera oscura y solitaria y sientan ese escalofrío en la nuca, sientan que algo los observa desde la oscuridad, tengan razón. No huyan de inmediato. Observen, escuchen, porque podrían estar a punto de escribir la próxima página de esta historia interminable.
Gracias por acompañarme en esta expedición a los límites de lo posible. Soy su guía en la oscuridad. Si han sentido el frío de estas historias y quieren seguir explorando lo desconocido, dejen su like y suscríbanse al canal. Ayúdenos a mantener encendida la antorcha del misterio. Investiguen, cuestionen, sueñen, pero mantengan siempre un ojo abierto. Hasta la próxima historia. Dulces sueños, si pueden tenerlos. Fin de la transmisión.